días, mi nombre es Guido Maravini, soy residente de segundo año de Clínica Médica de Policlínico Neuquén y el día de hoy vamos a hablar un poco de aplasia medular o también incorrectamente llamado anemia aplásica. Digo incorrectamente porque esta enfermedad no solo se caracteriza por la anemia, sino también por trombocitopenia y leucopenia, es decir, una pancitopenia. Bueno, como vemos acá, para ampliar un poquito el concepto de la enfermedad, acá en la imagen izquierda trato de ejemplificar un poco el proceso de hematopoiesis para entender cómo es qué es lo que pasa con esta enfermedad, ¿sí? En lo que es hematopoiesis tenemos una célula hematopoyética que se va a diferenciar tanto en célula madre mieloide como linfoide. Por un lado, la mieloide a su vez va a producir glóbulos rojos, también va a producir granulocitos y plaquetas. En la anemia aplásica lo que sucede es que estas células hematopoyéticas son atacadas inmunológicamente por linfocitos T citotóxicos, dando como resultado una disminución de los glóbulos rojos, que se va a traducir clínicamente como anemia. Va a producir un déficit de granulocitos, traduciéndolo clínicamente como neutropenia, y a su vez disminución de plaquetas, ¿sí? Bueno, acá al costado puse unos tips como para entender el concepto de esta enfermedad. Como características principales, entonces, tenemos una disminución del tejido hematopoyético, por lo previo ya explicado. Tenemos, por ende, disminución de las células madres. Tenemos afectación del microambiente medular. No es que hay infiltración tumoral, ni fibrosis, ni granuloma. Tenemos en la imagen de la médula ósea, en una biopsia, tenemos hipocelular. Una médula ósea hipocelular, sí, menor al 25%, donde hay un aumento del tejido graso en ese espacio que antes era previamente ocupado por células. Tenemos pancitopenia, por lo ya mencionado, y si hacemos una biopsia vemos linfocitos y algunos plasmocitos. Bien. Bueno, acá un poquito de historia como para poner en contexto, ¿sí? La primera descripción de la enfermedad fue en 1888 por el Dr. Ehrlich, en la que hubo un caso de anemia, leucopenia, trombocitopenia, con ausencia de regeneración medular en una paciente joven embarazada, que fallece por neutropenia y anemia. Bien, bueno, la incidencia de esta enfermedad es de 2 a 3 casos en 1 millón de habitantes por año, y la frecuencia de edad es entre 10 y 25 años, y el otro grupo es mayores a 60 años. En cuanto a la etiología, se pueden dividir en 2 grandes grupos. Las idiopáticas, es decir, de las causas que no se conocen por qué se produce la enfermedad, son la mayoría, ¿sí? Mayor al 70%, y dentro de lo que serían las secundarias, es decir, que tienen una etiología ya definida, son las minorías y es menor al 30%. Dentro de las secundarias tenemos lo que es secundario a radiaciones ionizantes, tenemos fármacos, hay muchos antibióticos, también hay anticonvulsivantes, antidepresivos, algunos otros medicamentos como antitiroideos, allopurinol, ticlopidina, etc. Bien. También tenemos productos químicos como todos los derivados del benceno y otros hidrocarburos, también insecticidas. Tenemos secundarios a virus, los más frecuentes son virus hepatotropos, tanto hepatitis A y B. También tenemos VIH, Epstein-Barr, y tenemos otras causas como artritis reumatoide, lupus, entre otras, ¿sí? Para entender un poquito entonces cómo es que se da estas agentes causales, una vez que el paciente se expone a ellos, va a generar una respuesta inmune, dando
reacción inmunológica hacia las células madres, generando la anemia aplásica, aplasia medular. Un poco de patogenia, este gráfico que trata de explicar un poquito cómo es la reacción que generan los linfocitos en las células madres, donde tenemos estos linfocitos T van a liberar tanto factor de necrosis tumoral como interferón y van a generar una inhibición sobre la proliferación de tejidos de este hematopoyético, de la diferenciación. Además también liberan FAS, que son capaces de inducir la apoptosis o la muerte celular programada de las células madres. En cuanto a patogenia, más o menos lo que habíamos hablado antes, en la primera foto es una imagen de una médula normal, donde se ven los espacios ocupados por células, y en la imagen 2 ya vemos una disminución de esa celularidad y está ocupada también por tejido graso, adiposo. ¿Sí? Bueno, esta imagen 1 también es normal y acá vemos cómo hay disminución de la celularidad y aumento del tejido adiposo. En la imagen, en un frotis periférico, podemos ver linfocitos. Bueno, en cuanto al diagnóstico, teniendo en cuenta lo que genera a nivel de las células madres y lo que produce esta disminución de generación de glóbulos rojos, de neutrófilos en las series de leucocitos y de plaquetopenia, ¿cómo van a venir los pacientes? Van a venir anémicos, con síntomas de síndrome anémico, ¿sí? Palidez, fatiga, cansancio. Van a venir, si están plaquetopénicos, con sangrados, petequia, esquimosis, sangrado de mucosas. Y si tienen neutropénicos, pueden venir con un cuadro de infecciones, fiebre, sépticos. Bueno, si tenemos este paciente, que vamos a pedir una analítica sanguínea. En la analítica sanguínea vamos a encontrar esto, anemia, lo que ya hablamos previamente. Y si la sospecha es alta y en la analítica sanguínea no se encuentran otras causas, como puede ser cirrosis, infiltrados en la médula ósea, sospechas, no vamos a encontrar en la analítica, se realiza la biopsia. Puse un ejemplo de cómo sería un laboratorio de un paciente con aplasia medular, en donde tenemos en la analítica sanguínea, vemos que el paciente, en el hemograma tenemos los leucos, 2600, podemos decir, si vamos a ver los neutrófilos, que tiene 17%, menos de 500, está neutropénico, ¿sí? Si vamos a buscar la parte del hemograma, la hemoglobina está en 6,8, o sea que el paciente está anémico, es una anemia normocítica, ¿sí? Y la característica de la aplasia medular es que es una anemia que no compensa, es decir, se caracteriza por tener reticulocitos menor al 2%, es una anemia arregenerativa. Y las plaquetas están en 16.900, una trombocitopenia. Además, si pedimos un frotis periférico, vamos a ver que no se ven blastos, ¿sí? Y en cuanto a la biopsia, como ya mencionamos antes, vamos a ver hipocelularidad menor al 25% y reemplazo de tejido adiposo, ¿sí? Como dijimos previamente, la presentación puede ser por sangrado de mucosa, equimosis, petequias, clínicamente manifestando un síndrome anémico, relata fatiga, cansancio, podemos ver una palidez generalizada. En cuanto a lo aspirado de la biopsia, como mencionamos antes, hay un aumento del tejido graso y hipocelularidad y
Esto sirve para hacer diagnóstico. En cuanto al abordaje diagnóstico, vemos que entonces se basa en 3 pilares, ¿sí? Neutropenia, plaquetopenia y anemia. Neutrófilos menores a 1500, plaquetas menores a 50.000 y una anemia con una hemoglobina menor a 10. En la médula ósea vamos a ver que va a tener una celularidad inferior al 25%, ¿sí? Y se tienen que descartar otros diagnósticos. En cuanto a la clasificación, se puede clasificar en 3 grandes grupos. En la aplasia medular grave, que va a reunir 2 de los siguientes criterios que voy a nombrar ahora, es decir, neutrófilos menores a 500, plaquetas menores a 20.000 y reticulocitos menores también a 20.000. Esa es la aplasia medular grave. La aplasia medular muy grave es neutrófilos, o sea, con los criterios previamente mencionados, pero con neutrófilos menores a 200. Y la aplasia medular menos grave, o también llamada moderada, cumple con los criterios de la aplasia medular, pero con neutrófilos mayores a 500. En cuanto a los diagnósticos diferenciales, podemos encontrar grupos relacionados con insuficiencias medulares globales o congénitas o constitucionales, donde tenemos la anemia de Fanconi, digeracitosis congénita y otras causas de pancitopenia adquirida, como ya previamente habíamos hablado sobre las etiologías secundarias. Tenemos que descartar también síndromes mielodiplásicos, leucemias, mieloma múltiple, linfoma no Hodgkin, anemias megaloblásticas, cáncer medular, lupus, artritis y un cuadro séptico, entre otras. En cuanto al tratamiento, el tratamiento se basa en 3 pilares fundamentales, en el cual vamos a tener, dentro de los 3 pilares, los más importantes van a ser, si tenemos una causa como la aplasia medular secundaria, si la conocemos, eliminarlo. Recordemos que había agentes etiológicos de fármacos, medicamentos, antibióticos como anticonvulsivantes, demás, otros productos químicos. Sí, bueno, si se conoce la causa, eliminarla. Después, otro pilar fundamental es el tratamiento de soporte. Es decir, si tenemos un paciente con anemia, transfundirlo. Si tiene plaquetopenia, administrar plaquetas. Y si es un paciente que está en un cuadro séptico o que está con infecciones, obviamente, además de transfundirle plaquetas, realizar tratamiento antibiótico. Y otro pilar fundamental es el tratamiento inmunosupresor y trasplante de médula ósea. En cuanto al trasplante de médula ósea, es el tratamiento de elección en pacientes menores de 40 años que tienen HLA idéntico, ¿sí? En donde vemos que la probabilidad de curación es del 70 al 90%, tienen una supervivencia del 80 al 90%, tienen menos incidencia de recaída y menos incidencia de malignizar, es decir, que progrese a una leucemia aguda o un síndrome mielodiplásico, por ejemplo. ¿Sí? En este cuadrito se puede observar cómo en menores de 40 años la probabilidad de curación es mayor al 70%, y a medida que vayan aumentando la edad, en mayores de 40 años se observa que un 55%. Entonces, ¿qué hacemos con pacientes mayores de 40 años? El tratamiento de elección en este caso es el tratamiento inmunosupresor con globulina antitimocítica de conejo o de caballo y ciclosporina. Actualmente también se usa el trombopac. Ese tratamiento de elección, este tratamiento
este tratamiento con las 3 modalidades. Acá tenemos el paciente entonces mayor de 40 años que tiene una probabilidad de respuesta del 40 al 90%, ¿sí? Tenemos mejor respuesta a menor edad, ¿sí? Dentro de los mayores de 40 años, los que van a tener menor edad en ese grupo van a tener una mejor respuesta. Y bueno, vemos que las desventajas tienen mayor incidencia de recaída y de eventos clonales, es decir, de malignizar. En este cuadro vemos como también según la edad los pacientes van a tener mejor respuesta cuanto menos años tengan. Bueno, en cuanto al tratamiento con globulina antitimocítica, vemos que es un fármaco que se obtiene de animales que están expuestos y hacen una hiperinmunización con linfocitos procedentes del timo humano. Su efecto inmunosupresor se producirá por agotamiento de los linfocitos circulantes y originan la lisis dependiente del complemento y apoptosis inducida por activación. La eficacia de la ciclosporina también es debida a la inhibición específica e irreversible de los linfocitos inmunocompetentes en la fase G0 y G1 del ciclo celular. Las células, además, son el objetivo principal, aunque también pueden suprimirse la célula T supresor. La ciclosporina también inhibe la producción y la liberación de linfocinas, incluyendo la interleucina 2 o factor de crecimiento de células T. Y el otro pilar que hemos hablado de la importancia del trombopac es que es un agonista de la trombopoyetina. El trombopac es un fármaco que se utiliza en la trombocitopenia, pero que en dosis altas también promueve la hematopoiesis en pacientes con anemia plástica, logrando así estimular las células madres y sus precursores. Está indicado en adultos con anemia aplásica grave adquirida que han sido refractarios a un tratamiento inmunosupresor previo o muy pretratados y que no son candidatos a un trasplante de progenitores hematopoyéticos. Este tratamiento está aprobado por la FDA y actualmente es el tratamiento de elección sumado a la ciclosporina y la globulina antitimocítica. Bueno, muchas gracias.